Y luego que tu entrada aquí, Cristian. Espérate. Tú cuéntale. Tú, Mariela, ¿eh? Ay, prende ese, ¿no va? No, no se va a ver. No se ve. Tú nos presentas. Una. Espérate. Hola, guerrerotes y guerrerotas, ¿cómo están? Les voy a presentar a mi socia y futura esposa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela y soy gerente de Mexito Inmobiliario Querétaro. Yo soy director de Mexito Inmobiliario Querétaro y queremos darle la bienvenida a este podcast que va totalmente enfocado a un concepto totalmente diferente, totalmente enfocado al desarrollo personal y a lo más importante que tenemos aquí en la cabecita, que es el sí. Se puede. Sí se puede, sí se puede. Les vamos a platicar un poquito de nuestra vida, de muchos temas de desarrollo personal que pues hemos tenido trabas, ¿no? No es fácil el crecimiento, no es fácil llegar a hacer un negocio buen generador económico, no es fácil tener una relación, ¿verdad? Sí, claro. No es fácil ser papá, no es fácil ser compañero. Entonces este podcast va dirigido a las personas que tienen muchas dudas, que tienen problemas emocionales, que tienen muchos miedos como nosotros. En su momento lo vivimos y lo seguimos viviendo, ¿verdad? Claro que sí, muchos topes en el crecimiento, pero sobre todo cómo salir de ellos. ¿Por qué tomamos la decisión de este nombre para el podcast? Porque yo creo que hace clic con todas las personas. Y tú que nos estás viendo desde casa, en tu trabajo, en tu habitación, pues muchas veces te sientes solo, ¿no? Y te vence esa vocecita de no vas a poder, no, esto no es para ti, esto no es para mí, y te vas metiendo a un túnel que no tiene salida. Entonces la realidad, esa frase, sí se puede, para mí marcó mi vida, no sé para ti. Claro que sí, de hecho esa vocecita que dices tú a veces te dicen, no es de que no se pueda, sino que así estás bien, ¿no? Así estás tranquilo, no hay un esfuerzo extra y pues preferible como el conformismo, ¿no? A tener miedo a los cambios. Y mira, la realidad es que pues muchos nos han conocido en nuestras redes sociales, en Instagram, Face, por Mi Éxito Inmobiliario Querétaro, por el Guerrero Inmobiliario, y me han preguntado, oye, ¿por qué el Guerrero Inmobiliario? Te voy a contar. Pero la realidad que el motivo del podcast no es venderte una casa, no es vender en tiempo récord. Aquí queremos aportar un poquito a la sociedad y ya te dije, ser empático con la persona que ahorita está sufriendo y que a lo mejor una palabra, una frase, no sé, una idea te pueda cambiar el día, te pueda cambiar la forma de pensar y que tengas en cuenta que no estás solo y que así como tú estás pasando ahorita por este fondo de sufrimiento o un mal momento, también nosotros en su momento lo vivimos y pues luchamos día con día, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo personas como dice Cristian están sufriendo porque pues no saben hacia dónde ir. Nosotros lo que queremos compartirles es una esperanza de vida que sí se cumple mientras hagamos unos pequeños cambios día con día y sobre todo compartir, ¿no? O sea, yo siempre buscaba ¿cómo el millonario llegó a ser millonario? Y pues no decían, no había podcast antes, no había videos, medios ¿no? de difusión. Solamente decían, lee libros, pero no te decían así como qué tienes que hacer paso a paso. Tampoco nosotros se los vamos a decir, pero justamente les vamos a decir todos los cambios que hemos hecho día con día, que nos ha llevado a obtener una mejor calidad de vida. Y yo creo que todos somos dignos de vivir mejor. La verdad es que no debe ser algo oculto, no nada más debe de ser entre millonarios, no somos todavía millonarios, esa es nuestra aspiración, pero la verdad es que, bueno, millonarios económicamente. Yo sí soy millonario, pero depende de la perspectiva de cada quien. Sí, exactamente, pero podemos ser millonarios en otras cosas, en familia, en amistades, en simplemente tener a tu familia con salud, pues eso sí es totalmente ser millonario, ¿no? Pero en cuestión de dinero, económicamente, sí se puede vivir mejor. Y te lo comento porque Cristian y yo venimos desde abajo. Nadie nos puso nada para el negocio. Venimos desde vender lentes, que fue nuestro primer negocio. Y pues bueno, platicamos un poquito, Cristian. Ay, me echa la bolita a mí siempre. No, mira, también algo bien importante. Ahorita vamos para allá.
¿quiénes van a estar de invitados en esta temporada? Van a estar invitados gente normal, así como tú y como yo, que ha venido desde abajo, que han luchado desde más abajo de lo que es. Yo he platicado con una persona ahí en Guadalajara que me dice, ¿conoces el drenaje? Sí, pues yo vengo a más abajo. Entonces realmente vamos a poner personas que han roto miedos, no necesariamente gente de la industria inmobiliaria o gente empresaria, porque digo, sí, vamos a invitar a empresarios que nos cuenten un poquito de dónde vienen, pero también mujeres que a lo mejor han salido de una relación tóxica, personas que a lo mejor están luchando con un duelo de una pérdida familiar, personas que han dejado el alcoholismo, la drogadicción, que han dejado el cigarro, personas totalmente normales por fuera, pero increíbles por dentro. Entonces juntos vamos a ir buscando este camino y la realidad también es que pues nosotros no tenemos la verdad absoluta. Simple y sencillamente es un punto de vista que nosotros podemos dar para tratar de aportar un poquito a esta sociedad, ¿no? Cómo nos ha ido, cómo la vivimos y qué es lo que nos ha pasado. A ver, cuéntales un poquito de por qué sí se pudo contigo. ¿Individual o Personal, en cuéntales pareja? personal. Cuéntales Ok, personal. pues bueno, lo personal, pero Si va de quieren la saberlo, mano, ¿ah? va de la mano obviamente con nuestra relación, porque justamente parte de ahí Pero en mi más para vida, atrás. más, Sí, más para atrás, desde la infancia. A ver, cuéntanos cómo te fue. bueno, pues resumido en datos importantes, yo vengo de una familia de tres, mi mamá, mi hermano y yo, y pues obviamente mi papá se adelantó, ¿no? Pero aquí el detalle es que cada uno de nosotros vivimos diferentes duelos, ¿no? En este caso el mío fue justamente la ausencia de un padre, ¿no? Y uno dirá, bueno, es que no afecta, ni lo conociste, nada más tuviste 1 año y medio con él, conviviendo, pero la realidad es que sí afecta a largo plazo. O sea, el ser humano siempre busca su pasado, siempre busca saber de dónde viene, hacia dónde va, y pues las respuestas todas eran de color de rosa, ¿no? No, tu papá te amaba mucho, no voy a entrar en catarsis. ¿O para qué quieres a tu papá si aquí estoy yo, no? Yo Claro. soy tu mamá y tu papá, digo, eso es muy No, común. y la verdad es que agradezco muchísimo lo que mi mamá hizo por mí, dio todo lo que podía. La verdad es que gracias, que estuvo a mi lado siempre y hasta el día de hoy, me está apoyando. Pero aquí el detalle es que justo por tapar secretos familiares, pues uno llega con la incertidumbre, ¿no? Ya cuando vas creciendo y de repente empiezas a tener acciones que dices, pues ¿de dónde viene esto? Es más, ni te cuestionas, simplemente actúas. Y pues obviamente me llevó a una vida en el cual yo sentía un vacío, por más que tuviera el amor de mi mamá, el amor de mi hermano, que no, gracias a Dios, no vivimos como violencia familiar o alguna situación fuerte, que sé que allá afuera también se puede encontrar, pero más allá de eso también es ese vacío espiritual, ¿no? Vengo a una escuela católica, te enseñan pues lo básico, los valores, todo, pero más allá de eso, pues simplemente era una persona que existía, más no vivía, ¿no? Sí disfrutaba momentos y qué padre, pero justo cuando ya llegas a una etapa en un círculo social en el cual entra o lo buscamos, no sé cómo estuvo la situación, lo que es el alcohol, que es muy normalizado. Cuando tienes un vacío espiritual, pues obviamente afecta todas tus emociones. ¿Pero qué es un vacío espiritual? Cuéntales cómo se siente. Pues de la fregada, ¿no? O sea, no estás ni contenta, llegas a tomar para socializar, pero hay un punto en el que los domingos ni quieres despertar, ¿no? Porque sientes ese vacío. Claro. Y pues al final esa ausencia de espiritualidad, ¿no? Entonces, a base, o sea, se lo estoy resumiendo, pero gracias a que dejé de doparme y dejé de lastimarme en cuestión, ¿cómo le podría decir? Bueno, doparme, simplemente doparme de mi realidad, de que no quería enfrentar mi pasado, no quería enfrentar una vida espiritual, pues obviamente no me llevó a nada, ¿no? Y ahora sí que de los 20 a los 30 años no recuerdo absolutamente algo productivo profesionalmente que haya hecho. Cuéntanos un fin de semana, ¿cómo la vivías en temas personales? En temas personales, pues excesos, ¿no? Excesos, vas conociendo, es como un imán, ¿no? Vas atrayendo gente de tus mismas carencias
Y pues justo, o sea, no puedes juzgar a tu círculo social porque justamente estábamos todos iguales, ¿no? No lo sé, cada quien vive de diferente manera, pero allá había algo que nos conectaba y por lo mismo, pues no había esa conciencia. A mí, mi problema no fue tanto el querer dejar de tomar al principio. Mi problema es, ¿por qué, ¿por qué no puedo sentirme plena? O sea, mi mente a veces me decía, güey, me quiero morir, güey. O sea, no funciono con relaciones, porque siempre terminaba con relaciones tóxicas. Me enseñaron, pero al final me enseñaron lo que me tenían que enseñar, Claro. pero no me llevaba a nada, ¿no? Y no por ello, sino porque uno se convierte en tóxico también, ¿no? Pero a lo que voy es que me di cuenta que gracias al trabajar mi espiritualidad en un retiro que fui nada católico, me di cuenta de mi pasado, soy consciente de mi futuro, o de mi presente, perdón, y desde ahí dije, no me quiero dopar. O sea, el alcohol no es malo, el alcohol para alguien le caerá bien, pero para mí no, no me siento plena, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo a no doparme y trabajar en mis problemas espirituales, mentales, familiares, sociales. Y gracias a ello, pues bueno, lo resumí mucho, pero gracias a ello, hoy en día estoy súper enfocada en mi trabajo, en mi familia, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Y pues bueno, de hecho, justamente ahorita en No, octubre ya, no quiso hablarlo fuerte. Ahorita le voy a hacer unas preguntas bien incómodas ahorita en para que se le octubre quite. cumplo un añito más sin beber y la verdad es que estoy muy contenta, muy afortunada de dar ese cambio, ¿no? Pero ese cambio de vida se oye fácil. Se oye fácil Sí, claro. ese cambio. Y mucha gente que me conoce me dice, oye, ya no tomas alcohol y te ves bien y se ve que eres feliz y esto y está padrísimo. No, no manches. O sea, dejar Un vicio. un vicio, una adicción, una enfermedad y aceptar, ¿no? Que tienes una enfermedad. Ahorita voy a contar un poquito de mi vida, sin tocar temas personales de mi familia, porque luego me jalan las orejas. Mira, la realidad es que todos como seres humanos venimos al mundo con un objetivo, ¿no? Que a mi punto de vista es ser feliz. Pero desgraciadamente te encargas o la vida se encarga de ir torciendo esos instintos naturales, el cual tenemos, que es el social, sexual, material, emocional, para poder sobrevivir, o sea, para tener una supervivencia. Pasan situaciones en la vida en general como una violación, como un abandono, como un rechazo, como una injusticia, como una traición, y esos instintos se salen de sí, salen de borda, ¿no? A pesar de que toda la vida me dieron muchas oportunidades, mi papá toda la vida me tuvo en buenas escuelas de paga, toda la vida mi mamá quería estar conmigo, pero yo tenía una profunda soledad. Desgraciadamente viví una ausencia o un duelo de mi abuelita, ¿no? Cuando fallece, yo la quería muchísimo y era una persona con la que vivía mucha tranquilidad y empiezas a vivir esa pérdida, a vivir ese duelo y volteas atrás y ves que tu familia, a lo mejor la que tú pensabas que era la más feliz o la más estable, tambalea. Y como niño yo me empiezo a aislar y empiezo a buscar a lo mejor esa compañía fuera, porque te contaba, o sea, hay veces que mi papá me llevaba con la psicóloga, porque sí se hizo responsable, o sea, me llevaba con la psicóloga, me cambiaba de escuela, hablaba con las maestras. Antes de llegar con la psicóloga, yo bajaba el carro y me iba corriendo. Entonces, empiezo a buscar gente afuera, a gente de la cuadra. Desde muy chiquito yo tuve mucha independencia, ¿no? Que ya después se convirtió en libertinaje, mucho cuidado, que muchas veces como papás decimos, ¿sabes qué? Que mi hijo tome sus decisiones, es menor de edad. ¿Qué tipo de decisiones va a tomar un niño, no? Entonces empiezo a juntarme con alcohólicos, con drogadictos, empiezo desde muy chico. Llegaba un tío de la Ciudad de México, llegaba allá al pueblo donde yo vivo, que es Tepeji del Río, y se ponía a tomar pulque. ¿Vivías? Y yo veía, ¿verdad? Vivía, ¿Vivías? perdón, vivía.
y veía que se tomaban el pulque y a mí me encantaba la idea de hacer las cosas prohibidas, ¿no? Iba y me robaba vasitos de pulque y me encantaba el efecto. El sabor era asqueroso, asqueroso. Ay, no, qué asco. Pero el efecto me encantaba. Por ejemplo, si una niña de ahí de la cuadra me gustaba, me daba valor para hablarle. De hecho, cuando conocí a Mariela, la conocí borracho. Y así me dio valor. Me persiguió por todos lados. Ah, no es cierto. Entonces, me doy cuenta que el efecto me empieza a agradar, que si yo era miedoso para agarrarme a golpes, lo hacía y ya no me daba miedo, que ya no me sentía tan solo. O sea, ese efecto me fascinó y me fue condenando y encadenando, que desde muy chiquito yo empecé a tener contacto con alcohol, empecé a buscar a gente que tenía malas costumbres, porque pues en mi casa igual que tú, yo nunca vi violencia, yo nunca vi maltrato. Mi papá fue una persona muy trabajadora toda la vida y siempre pues se partía el lomo ahí en Comisión Federal de Electricidad, llegaba muy noche también por darnos de comer. Mi mamá, una persona también que Súper admiro trabajadora. muchísimo, ¿sí? Súper trabajadora. Todo el tiempo tenía gente en la estética y estaba echándonos ojo y nunca se deslindó, ¿no? O sea, me contrató una chica pues de ayuda, No, una no, no. nana, para que me pudiera ahí ver y todo, pero desgraciadamente pues es más fácil que te vayas por lo malo que por lo bueno. Entonces empiezo a agarrar malas costumbres, empiezo a tener muchos problemas en la escuela porque pues yo ya a esa edad pues yo decía, ¿sabes qué? Yo cuando sea grande quiero tener una casa y se la voy a regalar a mi mamá y quiero tener una familia bonita y quiero tener esto y querer lo otro, pero poco a poco en esa enfermedad hoy en día sé, ahorita te voy a decir por qué enfermedad, empiezo a cambiar esos sueños por una salida a un bar, por una copa más, por un cigarro. Me empiezo a ser una persona agresiva, me empiezo a ser una persona ingobernable. Empiezo a resentirme con la sociedad que era mi papá, mi mamá, mis hermanas. Empiezo a ser una persona grosera. Y cuando me doy cuenta, pues ya me habían corrido de como de 25 escuelas, ¿no? No más. Tremendo. Sí, no, pero la realidad, o sea, siempre dicen, o antes era de que, no, este niño es muy grosero, castígalo. Pero la realidad es que no se dan cuenta de que atrás de una persona difícil hay una historia triste, hay algo que está pasando. O sea, si un niño es grosero, un joven es grosero hoy en día, es por algo. ¿Cuántas veces no cuando, es más en tema laboral, y yo lo vivo, ¿no? Cuando hay una persona que es bien complicada, de lugar de sentarnos y decirle, oye, ¿sabes qué está pasando? Hay problemas en casa, ¿en qué te puedo ayudar? Siempre juzgamos, ¿no? Y empezamos a rechazar a ese ser humano. Y empieza muchas veces en la niñez ese famoso bullying, ¿no? De atacar al más tranquilo. Yo fui un niño bien buleado, bien buleado. Me pateaban, me golpeaban, me pusieron un perro muerto en la mochila. Y mira, ya digo, hasta está riendo todo lo que me hacían. Esta nunca lo he escuchado de bullying. No, ¿Sí? Un perro descuartizado, chiquito, me echaron en la mochila. allá en el pueblo son más, más agresivos. Y la verdad, pues las maestras, en lugar de tener un poquito de conciencia, ¿no? Y ver qué estaba pasando, pues me regañaban más. Y terminaba pues también con esa fuga de estar busque y busque. Como voy creciendo, pues esto se va haciendo más grande, más soledad, más problemas. Y te vas quedando solo. Porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Se alejan de mí. No es cierto, a tú un los alcohólico, alejas. un drogadicto o un enfermo emocional se va alejando, se va yendo a casa. Mucho ojo, si tú tienes un adolescente que esté encerrado todo el día en su cuarto o ves que ya no quiere estar en casa, es un super foco rojo. A ver, dales 3 puntos para que se den cuenta que su adolescente es alcohólico o drogadicto. No, ahorita me acordé y dije, sí es cierto, yo no quería estar en casa. O sea, yo era como esas amigas de, ay, ¿me acompañas a la plaza? O ¿me acompañas a tal lado? Y siempre estaba disponible. Y obviamente sí, era como funcional porque cumplía con mi carrera, pero siempre a medias, ¿no? O sea, imagínate, si me fue bien, imagínate si realmente me hubiera enfocado al 100%. Claro.
Me acuerdo de una presentación que era un tema importantísimo y por una ruptura amorosa llegué alcoholizada. No se dieron cuenta y hasta el maestro nos dio un punto más. ¿Fue tu primera borrachera? No, mi primera borrachera fue a los 14 Vale. años. Y justo es lo que me doy cuenta, o sea, ahorita veo niños adolescentes de 14 años, 16, que todas sus mamás como que los tienen en una burbuja, los cuidan. Y yo al principio decía, ay, ya está grande. Y no, la realidad es que yo empecé desde antes a vivir cosas que no eran en su momento. Y más bien, o sea, me doy cuenta que yo era el borrego negro de mi realidad, bueno, la realidad que yo vivía, y los demás pues obviamente siguen siendo adolescentes, ¿no? Entonces, y no es de porque mi mamá me ha dado ese libertinaje, siempre se enojaba, pero siempre yo hacía lo que quisiera, y pues justamente para mi mamá no entrar en conflicto conmigo, pues yo hacía lo que yo quisiera, ¿no? Y de repente tenía mi lado responsable y de repente no, entonces yo vivía en una realidad como diferente. Y salía con mis amigas, que ellas sí tenían que llegar por mucho a las 2:30 de la madrugada, y pues no, Mariela ya tenía su otro grupito en el cual yo sabía dónde iba a haber after. Entonces era una realidad ficticia, no sé, o sea, ahorita que decías, sí se siente un vacío el no querer estar en casa, y sí hay señales. Ya hasta hace poquito le pregunté a mi mamá, oye mamá, si veías que llegaba de repente así, porque a veces que llegaba tarde, pero normal, o sea, no iba alcoholizada, pero era justo la necesidad de no estar, ¿no? O ese vacío de que estar como acompañada o no perderme de nada. Y le dije, oye, ¿por qué nunca me anexaste? Y me dijo, en primera no lo hubiera hecho. Y en La segunda no te encontré. No, y la segunda es no sabía del tema, ¿no? Hoy en día, la verdad, lo mejor cuando yo veo una situación así es hablar con los papás, llevarlos, dependiendo de la situación, llevarlos pues a unas juntas preparativas o algo así, y después ya el anexo. Si la situación ya está muy avanzada, el anexo, digo, no sé que quisiera estar en el anexo, pero hay más soluciones, ¿no? Y los papás no se deben de sentir culpables. Ahorita yo que soy mamá, la verdad es que, digo, sí ha de ser una situación difícil, pero yo ya sé en qué lugar los pueden ayudar, ¿no? Siempre cuando. Es que lo van normalizando, fíjate, y ves a tu hijo que está tomando, está en la adolescencia o esto, y te voy a dar una estadística. Por ejemplo, la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya es una enfermedad. Y el 98%, y te voy a dar esta estadística y hasta Diego se va a ir para atrás, el 98% de todos los seres humanos estamos locos. Eres del 2%. No creo que el 2% está aquí en Querétaro, han de ser esos monjes tibetanos, están ahí en el monte, ¿no? La realidad es que la mayoría de personas, solamente el 98%, tenemos un problema emocional o también tenemos una obsesión compulsiva, ¿sí? A mí cuando yo llego por primera vez a un programa de rehabilitación, porque pues ya no podía más, ya me habían buscado ayuda por el psiquiatra, el psicólogo, ya me habían las cartas, un chamán, ya me habían leído hasta luego te digo qué, o sea, todo me lo habían leído ya y no había ayuda. Una señora me dijo, come huevos de pato, lo único que hice es que se llama tifoidea, pero la realidad es que no pude solo. Traté de cambiar una bebida por otra y dije, no, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar tanto, voy a dejar la cerveza. Mamá bien contenta, pero pues puro whisky, ¿no? Sí, empiezas a negociar tu... Sí, y el problema es que esto es progresivo, incurable y mortal. Empecé yo tomando, me empecé a robar tarritos de pulque y terminé consumiendo 30 grapas de cocaína en un día. Y bueno, 7 botellas de Bacardí blanco. Censurado, no se dice de la marca. Pero la realidad es que vas progresando y no te das cuenta y te va afectando 3 partes de tu vida, porque ahorita que hablabas de la espiritualidad, pues obviamente ¿qué espiritualidad puede tener una persona que bebe, se droga o se autodestruye? Automáticamente, desde que se murió mi abuela, yo me quedé resentido con Dios. Desde que mis papás se separaron, me quedé resentido con Dios, porque a mí la sociedad me enseñó a culpar a alguien. ¿Qué pasaba desde muy chiquito? ¿Sabes qué? Te caíste con la bici, iba tu mamá y hay bici tonta. No mi mamá, no, o sea, en general. Y siempre te enseñan a que Dios es un Dios castigador,
y que Dios te va a ir mal si no haces oración y que toda la vida le echan la culpa a Dios. Y mi Dios para mí en ese momento pues era bien castigador. Entonces espiritualmente pues yo andaba mal. ¿Por qué andaba mal? Porque andaba buscando cosas que no estaban bien. Yo tenía un afán por querer, igual que tú, de conocer el futuro. ¿Para qué quieres conocer el futuro? Sí. ¿Sí? Y que Misada Mohamed y que el Walter Mercado y que lo único que dicen es que eres una mojarra enjabonada. Y fíjate o sea, qué tan mal tienes que estar espiritualmente que tu fe esté inclinada hacia una limpia de huevo. O sea, que el huevo... A unos ramazos. A unos ramazos en el hocico. O sea, qué tan mal tienes que estar espiritualmente que de lugar de hacer la voluntad de Dios como Él lo conciba, que no nos va a gustar. La voluntad de Dios no nos gusta. ¿A quién le gusta? No, pues no. Ya te he dicho siempre cuál es mi voluntad, ¿sí? Pero la realidad es que esa voluntad de Dios no me gusta, pero las consecuencias me encantan. Entonces, espiritualmente hablando, con los horóscopos de Durango y con un buen de cosas, ¿no? Mentalmente, pues te empieza a ir mal. Yo decía, cuando me levantaba todo crudo en la mañana, con señoras que ni conocía, mi amor. Ay, qué asco. Y lo bueno que eran señoras, ¿cómo te llamas? Alondro. Te despiertas y dices, ¿sabes qué? ¿Qué hice ayer? A más de 20 de los que están aquí, si toman alcohol, les ha pasado que se despiertan con una araña. No, se despiertan y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hice ayer? ¿O cómo llegué? O le hablas a la amiga, no manches, ¿qué hice? O sea, ¿qué pasó? Y eso ya me pasaba muy constantemente. ¿Eso falta o eso...? Se llevan. No, Fer, va para largo este tema. Espérate. Cancela tus planes, Diego, por favor, porque ya me piqué. Ya tenía mucho que no iba al grupo, tú lo estoy utilizando de fuga emocional. Y luego... Mentalmente también me pasaba que veía gente en la calle. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo decía, ¿quién es ese cabrón? Una vez hasta me pagaron un dinero y de verdad no sabía nada, ¿no? Se llaman lagunas mentales. Se llaman lagunas mentales y es un síntoma fuertísimo del alcoholismo. Y también te afecta físicamente. Yo cada vez que terminaba de vomitar en el baño del antro, o cada vez que me sentía mal del estómago, que empezaba la temblorina de una cruda, ¿no? Porque yo sí era de esos chavos que me paraba a las 5 de la mañana y no tenía nada que tomar, pero tenía un mareo horrible porque estaba alcoholizadísimo y drogadísimo, y veía la taza del baño y me veía al espejo con unas lágrimas y decía, no manches, ¿a dónde llegué, cabrón? Sí, es básica, verte al espejo. Es Sí, básico, sí. porque a mí también me pasó justo cuando le pedía, en ese momento no sabía quién le pedía, si a mi poder superior o, no sé, simplemente me vi en el espejo en una fiesta en el cual yo sentí un ambiente superficial, no voy a entrar en detalles, pero... Dilo. No, pero me di cuenta, ¿no? O sea, todavía estando yo en el ambiente me di cuenta que ese ambiente ya no me gustaba, o sea, ya no veía gente real. Y me vi en el espejo, igual, no súper alcoholizada, pero ya sabes, ¿no? Estando como en ese modo de que apenas iba a iniciar la fiesta. Y me vi en el espejo y dije, no me gusta esta vida, no me siento feliz y no estoy plena. Pero aquí estoy, porque no podía aguantar ese vacío de irme y agarrar un carro o mi carro e irme a mi casa, ¿no? Y entonces en ese momento, ahorita que dijiste del espejo, le pedí algo fuerte, no sabía que era... a mi poder superior, pero dije, ya no quiero esta vida, pero no le dije cuándo ni cómo quiero que me quite esta vida, ¿no? Y fue muy rápido, la verdad. Sí, la verdad que sí está complicado. Y aparte, déjame decirte que o sea, el alcohol y la drogadicción es un detonante de problemas profundos de la niñez. Muchas veces llegan y lo dice un artista, ¿no? Que llegó y le dijo, oye doctor, me duele la rodilla, sí, pero cuéntame cuándo te caíste o cómo fue. Y en algo que nadie nos salvamos, chicos, es en el tema emocional. Yo el otro día conocí una persona que me dijo, yo gracias a Dios no soy alcohólico, no soy drogadicto. Y me quedo pensando y digo, ay cabrón, o sea, nomás eres neurótica y nomás le pones sus madrados a tus hijos y nomás ya nadie te soporta en tu casa, y de lugar de que sea algo grato el llegar y que tu pareja te reciba
o que tu familia está ahí contigo, lo único que hacen los niños es agarrar e irse abajo de la cama, ¿no? Porque un drogadicto pues, se fuga drogando, es un alcohólico, se fuga alcoholizando, pero una neurótica o un depresivo, ¿cómo se fugan? No, pues en primera encerrada en su cuarto. Están sin bien ganas de pinche locos, vivir. eso está peor que una olla express. Sí, sí, fíjate que sí me ha tocado de que dice, o sea, como que juzgan mucho la parte de que hay alcohol y drogas, pero pues también las drogas están en los farmacéuticos. O sea, yo he encontrado conocidas que se medican, se toman, ¿cómo se llama? Un preentreno. No, No, es cierto. un clonazepam, no sé qué se les llame. Clonazepam, Y ribotril. pero así viven toda la semana, ¿me explico? O sea, todos sus días y al final sí estás sedándote, o sea, te estás sedando de un problema y sobre todo lo más grave es que se la toman durante la semana y en la noche toman en el antro, ¿no? El fin de semana y dices, madres, o sea, Por el famoso Red Bull, ¿no? Que se toman, creo que hoy en día se lo toman una copita en Red Bull, ¿no? sí, y, o sea, Con vodka y... por ejemplo, también lo de la comida, ¿no? O sea, nosotros ya salimos del alcohol, ya salimos de la drogadicción, pero justo nuestra mente, como está obsesiva, compulsiva, pues obviamente lo que quiere es agarrarse de algo, ¿no? Gracias a Dios sí lo detectamos, siempre tenemos un espejo que nos vemos, Cristian y yo, pero fíjate que estamos luchando día con día para poder ya alimentarnos súper bien. Hoy llevamos un día Oye, vamos un día, bien. de dieta. Terminando pues, esa temporada, ojalá y estemos. Vas a ver que ese es el reto de que sí se puede. Sí te lo vamos a demostrar. Sí lo hemos intentado varias veces, pero justo era el crecimiento, el acomodarte, el estrés, trabajo y todo. Pero siento que este momento sí vamos con todo, porque ya nos sentimos no estables, pero sí ya más enfocados y nuestra vida va a ser así, o sea, va a ser movimientos como emprendedores que o se adapta nuestra alimentación a nuestra vida o no hay de otra, ¿no? O sea, no es de nada más andar picando. Y a lo que voy es justamente esta mentalidad. No somos perfectos, Cristian y yo, pero siento que vamos en un buen camino. Ayer mi nutróloga me lo reconoció, o sea, como que a veces se me olvida todos los cambios que hemos hecho, que no cualquiera lo logra hacer. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada, muy agradecida, bendecida de que Dios entró a mi vida y la verdad es que es el que nos ha dado fuerzas para todos, pero Dios la verdad es que funciona como en verdad esta frase que te dice, ayúdate que yo te ayudaré, híjole, o sea, no hay forma que Dios te ayude si estás acostada en la cama quejándote, claro. O sea, no hay forma. O sea, tienes que poner tu fuerza, quitarte esa mediocridad de la cabeza y salir adelante, ¿no? O sea, levantarte temprano y buscar. O sea, si no, imagínate, la vida ya estaría resuelta. Entonces, así es la vida. O sea, tienes que andar buscando para mejorarte y superarte día con día. Entonces, ustedes van a ser parte de nuestro proceso, sí, nuestro otro proceso, porque Cristian dejó hasta dejar de fumar, ahorita dejó la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola no había día, o sea, esto se tomaba como 8 al día de Coca-Cola, ¿no? Y fumaba una cajetilla a diario. O sea, son cambios que sí son fuertes en nuestra vida, que no somos, como lo repito, perfectos, pero sí se empieza por algo, ¿no? Y nuestra motivación es lo personal y pues nuestra familia. Fíjate que yo estaba platicando con un guía de vida, muy importante y como consejo, busquen un coach, busquen un padrino, busquen un guía, busca a alguien que está donde tú quisieras estar porque solos no podemos, ¿va? Sí es importante entender que ellos no son Dios, pero son conductos de Dios para que tú puedas llevar un camino, ¿no? Y más cuando ellos ya lo trascendieron. Muchas veces personas como yo, que somos muy necios, estamos aferrados a querer vivir en cabeza propia todo y te dicen, oye, ahí hay un hoyo, pues va como los pinches borregos a caerse al hoyo, cuando hay gente que te puede decir, güey, por ahí no le des, mira, evítate esto, pero pues somos muy necios. Y me decía mi padrino, ¿sabes qué? Jamás vas a estar estable. O sea, si tú quieres que el momento perfecto llegue, la hora perfecta, que se esté vendiendo, que tu familia esté contenta, hay algo que nosotros le llamamos la cruz de la sobriedad, mucha gente lo conoce como equilibrio, es estar bien con Dios, en tu trabajo, con tu familia y con tu diversión, ¿no? Sí.
¿Cómo Y- está tu cruz hoy en día? Y la realidad, pues mi cruz estaba así, toda chueca, ¿no? Ya había pasado la lanza de la Yo diversión. tenía diversión y ahorita tengo puro trabajo y entonces ahorita estoy así. Entonces, estás bien con la familia y tienes problemas en el trabajo. Estás bien en el trabajo, tienes problemas con la familia. Y así te la vas llevando, ¿no? Entonces, la realidad es que sí está complicado llegar a ese momento de plenitud. Está complicado esperar al lunes para poder empezar las cosas. Y hay que entrarle de hoy. Y déjame decirte, cuando vas tocando fondo, cuando la enfermedad crece, pues obviamente esta enfermedad es la peor que puede existir en la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues tengo un familiar con cáncer. Y esa persona con cáncer, pues obviamente la procuras, te preocupa, le llevas de comer, lo abrazas. Pero ¿qué pasa cuando tienes un enfermo alcohólico o drogadicto o depresivo? No, pues está cañón. Dañamos a kilómetros de distancia, apestamos, ¿sí? Porque no nada más nos atacamos, o sea, porque ni siquiera tenemos el valor. Yo tuve una mentalidad suicida desde chico, pero no tenía el valor de aventarme de un puente o darme un tiro. O sea, yo decía, ¿sabes qué? Voy a ir autodestruyéndome, pero quiero primero llevar a mi familia, porque obviamente como papá o como mamá, ¿qué crees que va a sentir tu papá o tu mamá al verte destrozante de esa manera? Ay, Cuando te pero- dieron todas las posibilidades de una vida bien, cuando Sí, muchas veces hablaron contigo, cuando muchas veces te guiaron, cuando muchas veces lloraron, ¿no? sí. Porque mi papá me lo dijo una vez llorando, que lo citaron en la escuela, me dijo, ¿qué quieres que más haga? Mi mamá muchas veces lloró, muchas veces me abrazó y me dijo, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga para que tú dejes eso y seas feliz. Entonces empiezo a consumir droga, empiezo a irme más al fondo, al fondo, al fondo, que ya luego les contaré ese proceso, hasta que llegue el punto de que tienes que tomar una decisión, porque ya eso ya te venció y la decisión es bien fácil, o seguir como estás, que ya no ibas a durar mucho, o suicidarte, porque muchas veces piensa uno, yo creo que la mayoría de personas al menos una vez en su vida ha pasado por su mente una situación así. O la otra, hacer las cosas bien. ¿Cómo? Por medio de un lugar, el que yo encontré mi lugar. Es cuarto, quinto paso, Alcohólicos Anónimos. Entonces esa era la única forma que yo tenía para poder salir de esto. Gracias a Dios hoy te puedo compartir que, cómo va la frase? No, no soy lo que quiero ser, pero gracias a Dios por no ser lo que era antes. Dejé la droga, dejé el alcohol, ya llevo muchos años limpios, gracias a Dios. Dejé de ser mujeriego, también obviamente es un Más, proceso. más te vale. Luego te voy a decir, porque dice la estadística que las personas o los hombres que andan ahí de mujeriegos y de canijos, estando casados o en un proceso o solteros, pues son gente, pues homosexuales tapados. Hoy lo leí de Yados, que decía, si no puedes controlar eso, no puedes controlar tu mente. O sea, él ahora, imagínate, él es fit, luego se los paso, ¿quién es? Se lo conocen, obviamente, sí, sí, sí. Él es fit, es empresario y todo, y él tenía, bueno, tenía muchas mujeres, y justamente, o sea, y se metió a la espiritualidad y descubrió que tener muchas mujeres es porque es una persona débil que no puedes controlar tu cuerpo. Sí, Y exactamente, que tu dañas, instinto. ¿no? Entonces, ahorita lo que comentaba Cristian, justamente eso de los suicidios, o sea, nosotros lo que queremos hacer es apoyarlos en lo que más se pueda, tanto emocional, de negocios. O sea, sí, por eso elegimos el nombre, sí se puede, porque sí se puede la mayor parte Todo se de puede, todo. sí O se sea, puede. que digo, lamentablemente perdieron a un ser querido y justamente fueron hijos, ¿no? Y a lo que voy es que concuerda mucho que mucho chavito ahorita, como que con cualquier situación se estresa o esos vacíos que no tienen esa guía, pues terminan haciendo una acción pues no tan padre porque pues dejan familias pues, tristes, ¿no? Claro. Papás, o sea, lo más importante. Entonces, si los podemos apoyar con mucho gusto, sabemos dónde son los lugares correctos, no es fácil, pero el punto es que ya no está solo, ¿no?
Entonces, todo esto que les compartimos poco a poco se los vamos a estar transmitiendo. Van a empezar a llegar también como ideas. Y pues nuestro pasado no estuvo tan bonito, pero la verdad es como dice Cristian, yo no cambio un día de mi presente por uno de mi pasado. ¿No? Claro, claro, y todo es un proceso y sí se puede. O sea, sí se puede, nada más es importante que tú quieras hacer las cosas, que tengas entendimiento que solo no vas a poder solo, necesitas una guía, leer, ver algo, no sé, acudir a algún lugar. Pedir ayuda sería el primer paso. Ajá, exactamente, aceptar, ¿no? Aceptar que tenemos un problema y que siempre es importante tratar de ser mejor día con día. Eso es lo más importante. ¿Sabes qué? ¿Qué voy a hacer hoy para ser mejor que ayer? Hoy te vengo a decir que soy un testimonio de vida de que sí se puede dejar el alcohol, sí se puede dejar la droga, sí se puede dejar las mujeres, sí se puede aprender a amar tu soledad. Porque hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que no saben estar solos y van dejando su vida ahí con cualquier persona, ¿no? Y vas aceptando migajas en ese proceso. Yo conozco un buen de chavas que me dicen, es que, ¿por qué me va tan mal el amor? Pues porque no se dan el respeto, no se dan el tiempo de sanación. Eso Antes de estar con Mariela, yo tuve que vivir un proceso a solas y no me gustó. Y yo llegaba llorando con mamá y le decía, es que mamá, no puedo. Me siento solo, es muy feo llegar y dormir solo. Es muy feo llegar porque digo, en su momento, cuando yo quise cambiar mi vida, fíjate, tú ya lo sabes, a mí me dijo mi padrino, tienes que dejar las redes sociales, porque todo lo que tienes en redes sociales es cochinada. Hoy en día las redes sociales las uso para trabajar y para un medio de comunicación para mi negocio nada más, el cual mi celular tiene contraseña, pero Mariela se la sabe y la puedo agarrar en cualquier momento. Entonces, dejar en ese momento el celular y tener un cacahuatito que me prestó tu para mamá, llamarte. que nada más tenía 2 números registrados, 3, mi mamá, el de mi suegra y el tuyo, ¿sale? Y me dijo mi padrino, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, tienes que dejar tu carro perder, pues tiene un carro que perdí y ya luego te contaré un poquito más fuerte de mi vida, que pues yo vengo también de manejar un Uber, pero lo utilizaba para pues trabajar por fuera, arriesgar mi vida. Muchas veces iba alcoholizado, iba fumando. Entonces me dijo, pero no, tienes que dejar perder ese carro. Dejé perder el carro porque si lo recuperaba, ahorita no estuviera vivo. Mismo. ¿Sale? Tienes que dejar mujeres. Y yo, chiflas. ¿Qué? ¿No las dejaste por mí? Pues no, desde antes yo ya vivía el proceso. Tienes que dejar la colonia donde vives. Tienes que dejar las amistades que tienes. Dejé todo. Sí. Todo. Y me dijo, ¿sabes qué? A partir de hoy vas a buscar un trabajo para vivir dignamente. No importa lo que ganes, pero vas a vivirlo digno. Y me metí a trabajar a un Lecaros. No sé si ubican. Es una panadería y una pollería. Sus bolillitos. Me pagaban como 1,200 a la semana. Pandemia, ¿no? No había silla, ojo con la ley silla, porque no había silla. Y de verdad estaba 12 horas metido en el horno, lavando trastes, y estaba también en la cámara fría. Entonces eran 1,200 que yo decía, no manches, no es nada, pero me sabían tan rico, porque verdaderamente pues ya no bebía, ya no me drogaba. El síndrome de abstinencia sí lo viví. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? ¿Cuándo entra la ansiedad después de dejar el alcohol y la droga? Hoy te puedo decir que mi papá, con el que yo no tenía una muy buena relación porque siempre lo culpé de muchas cosas y siendo un verdugo cuando la verdad dio todo por mí, hoy es mi mejor amigo. Mi mamá puede dormir tranquila. Ella le dio una parálisis facial de tanto coraje. Mi mamá puede dormir tranquila, gracias a Dios. Tengo un hijo esperándome en casa, tengo una futura esposa que está aquí conmigo y que antes de serle infiel, primero me tengo que ser fiel a mí mismo. Y tengo una empresa muy exitosa. Para mí el éxito, el ser millonario, no es el dinero nada más es un vehículo para llegar a tu objetivo. Para mí el ser millonario es tener a mi familia, tener un poquito de paz, poder despertar un domingo sin cruda, poder ser el conducto para poder ayudar a un joven que aún está en las garras del alcohol o la droga. Cada mes yo me voy a mi retiro espiritual y me voy 3 días y duermo lo necesario y como lo necesario, y es algo que yo hago por gratitud,
porque yo era para que yo ya no estuviera vivo. Y pues es el testimonio. Hasta me vas a llorar. Dentro De que sí se puede y de que juntos vamos a lograr cosas interesantes. De verdad te... Poner de reto de que sí se puede, ¿cuánto van a bajar? ¿Mandé? Poner de reto que sí se puede, ¿cuánto van a bajar? Ok, yo quiero bajar, ahí te va, en la temporada, cuando terminemos la temporada, primero Dios, yo tengo que tener 25 kilos abajo. ¿Y cuándo termina? Yo no voy a echar la temporada de 4 años. Ay, pues ¿cuándo termina? No, hasta que cumplan los 25. Pero les vamos a demostrar que sí se puede, ¿eh? Mira, aquí el detalle es hacerlo a tu proceso, pero que sí lo Ah, no hagas. vienes de No, o sea, miedosa. no, o sea, sí vamos con todo porque nos conocemos, no nos podemos permitir una o algo así, ¿no? No, ya estuvo. También, Por salud. perdón, también el tema del ser gordito es algo bien complicado, ¿eh? Y es una enfermedad bien pinche. O sea, te estoy hablando del tema emocional, porque si ya tienes la Yo siento que tiroides, está más cañón el azúcar. sí, o claro, sea, o la diabetes, pues digo, ese es un tema que no puedes controlar. Pero yo, por ejemplo, me veía al espejo y yo decía, es que estoy bien. Y veía una foto, un video mío y digo, no manches. Sí. O luego agarraba un pantalón y decía, no manches, está bien gigante este pantalón, ¿qué onda? Ya casi me voy a mandar a hacer una En parisina. cortina ahí en parisina. Ujú. Y me lo ponía y me quedaba apretado y decía, no. Entonces Sí. es algo bien mental, bien cabrón, que también vamos a hablar de ese tema poco a poco. Y te voy a traer también a lo mejor una persona que haya perdido mucho peso y cómo la vivió. Sí, de hecho, o sea, el punto es traerles personas que dejen algo de valor para la Claro, que sociedad, aporten. que sí claramente va más para el lado del éxito, pero es justamente quién eras antes y quién es hoy en día, ¿no? ¿Cuánto te costó? ¿Qué tuviste que hacer? Y pues todo crecimiento es doloroso, pero al final en verdad es una paz increíble. Entonces los invitamos a que sigan viendo nuestro podcast, vamos a traer historias padrísimas Con mucho cariño, mucho amor. y pues ahora sí que vamos a estarles contando muchísimos capítulos de nuestra vida y que cómo lo hicimos. Gracias, Dios los bendiga y no están solos. Les voy a dejar mi número y cualquier cosa pueden marcarme. Sí, a ver, dile las redes sociales. Bueno, estamos como empresa Mi Éxito Inmobiliario Querétaro, tanto en Facebook e Instagram, y Cristian está como El Guerrero Inmobiliario en Instagram. Ahí lo verán haciendo sus entrevistas, subiendo reels de valor. Y yo estoy como La Guerrera Inmobiliaria también en Instagram. Y en más les tengo un reto. Pónganme aquí en el mensaje qué tema les gustaría que habláramos. Y yo te consigo la persona que te va a explicar a detalle ese tema, pero en carne propia. Porque muchas veces dicen, es que yo lo leí, te lo voy a explicar, va a ser un libro. No te voy a traer a profesionales. Digo, a lo mejor en su momento sí, pero te voy a traer gente que lo haya trascendido en carne propia para que pueda haber una trascendencia real, para que pueda haber un puente de comprensión real y no están solos y sí se puede. Dios los bendiga.